Ok, buenas noches, jóvenes, alumnos, alumnas. Estamos en una clase más de ciencias. Hoy día estamos a 10. Esperamos tener una buena clase, ¿verdad? Recordarles que deben colocar el nombre y el curso, por favor, en el chat para que el profesor Andrés pueda ver la lista. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar algo muy puntual. Ya, nosotros hemos estado hablando desde hace mucho rato atrás sobre este sistema democrático, ¿verdad? Que hoy discutiendo, no discutiendo, hablando con otro profesor, dice que es un estilo de vida el sistema democrático. En realidad podría ser, pero eh, hemos estado hablando de esto de los derechos humanos, de los pilares que sostienen estos derechos humanos, los valores que están involucrados. Pero hoy día vamos a hablar algo un poquito eh, más aterrizado en relación a los derechos humanos. ¿Quiénes son las personas que deben hacer cumplir esto? Porque es muy bonito que se vea todo, ¿verdad? Que lo escribamos en algún lado, que nos pongamos de acuerdo, pero ¿quiénes son los encargados de para que esto se cumpla realmente? ¿Estaremos, son las autoridades los encargadas? ¿Somos nosotros los encargados de hacer que esto se cumpla? ¿Somos todos? Eh, ¿Solamente es Dios que tiene que, él es el encargado de que esto se cumpla? ¿Será el presidente Piñera, por ejemplo? Entonces, ese es el tema de hoy. Hoy día vamos a ver por ahí quiénes son legalmente, quiénes son los encargados de que de preocuparse, ¿verdad? O de velar de que los derechos humanos inscritos o escritos en algún documento que se estableció, ¿verdad? Para que se cumpla, ¿ya? Vamos a ver quiénes son estos personajes, ¿ya? Eh, Estamos en la clase, mira, yo puse 9, yo pensé que ayer, de hoy día, ¿ya? Porque yo la llevaba para ayer, pensé que ayer me tocaba con ustedes, ¿ya? Hoy día estamos a 10, ¿ya? De ahí yo cuando les reenvíe esto, yo les voy a cambiar la fechita para que no se confunda. Ya estamos en la clase 18 ya, eh, y como siempre, ¿verdad? Vamos a iniciar con esto. Dice, sin paz hay poca esperanza para los derechos humanos, ¿verdad? Pareciera ser que uno de los síntomas para que los derechos humanos se propaguen, ¿verdad? Sea posible esto de hacer cumplir estos derechos, es que estemos en paz, ¿ya? Pareciera ser, digo yo. ¿Será posible que cuando haya guerra los derechos humanos existan? ¿Ya? Es para reflexionar. No creo, profe, no creo. Es difícil, ¿verdad? Podríamos tener No, una... no, Sí, no son difícil. tan respetados porque si hay guerra en Irán, Irak y nunca se han ellos pronunciado en esas partes donde han muerto niños. O Por lo tanto, sea, este señor... si existieran realmente los derechos humanos, yo creo que ahí deberían de estar pendientes en eso, en ese tipo de guerra. Por lo tanto, sin paz hay poca esperanza para los derechos humanos. Tiene razón este señor entonces, ¿verdad? De alguna forma eh, eh, es, es, un, es como un pilar, ¿verdad? Es como lo mínimo que debe existir para yo hacer valer los derechos humanos. Bien, como siempre, ¿verdad? Tenemos eh, el encargado que soy yo en este momento, y tenemos con nosotros a la profesora señorita Tania Valladares, que no está en historia con nosotros, pero sí yo sé que está ayudando o está trabajando con algunas personas, ¿ya? Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Dos cosas, ¿ya? Uno, recordar que estos objetivos de cada clase están insertos en un gran objetivo que tiene por la unidad o por el semestre, por el mes, ¿ya?
Y en nuestro objetivo de hoy, que tiene que ver, está inserto en otro, ¿verdad? Y ese tiene que ver con reconocer, saber, ver, ¿verdad? ¿Quiénes están obligados a proteger o resguardar, ¿verdad? Esto de los derechos humanos. ¿Quiénes son los encargados de promover estos derechos humanos? ¿Quiénes en nuestro país, ¿verdad? Son los encargados de gestionar, de que se cumpla el no robar, el respetar al otro, el no discriminar, el que nazca en una nación. ¿Quiénes son los encargados de esto? Y de pasadita, ¿verdad? Valorar los derechos humanos, ¿cierto? Tener la certeza de que si yo lucho por ellos, ¿verdad? Yo voy a conseguir algo. ¿Ya? Insistir en el valor que tienen los derechos humanos. ¿Ya? Nosotros habíamos hablado de algunas características que las vamos a repetir nuevamente, que son intransferibles, ¿verdad? Que no se pueden cambiar, ya que no prescriben en el tiempo, siempre son. Entonces, vamos a recordar al final un poquito eso. Primeramente, nosotros estamos insertos en una comunidad, ¿verdad? Comunidad como país. Estamos insertos en un continente como América del Sur, como América, y una parte del continente como América del Sur. Por lo tanto, no somos solos. Primeramente, los derechos humanos, ¿verdad? Empiezan desde muy temprano del siglo XX, más o menos en adelante. Probablemente antiguamente sí se hablaba de respetar al otro, de que tú tienes el derecho a opinar, probablemente, pero no se veía tan fuerte. Y el siglo XX aparece así con fuerza este movimiento, ¿verdad? Que tiene que ver con que yo tengo derechos que yo no me los puedo sacar. Y todo el mundo tiene derecho a respetar esos derechos. Entonces, desde un poquito años 30 en adelante, ¿verdad? Se empieza a hablar y en cada momento de la historia se va como generando un derecho más, ¿verdad? Y hasta llegar a un conjunto de derechos que nosotros conocemos ahora, hoy en día, y que llegan a cada nación, o a cada país. Primero llegan como derechos humanos, como para todo el mundo, después cada país o cada nación se hace parte o acoge cosas bajo el alero de de esta lista de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos, en realidad? Son conjuntos de reglas, de alguna forma, ¿verdad? Que nosotros debemos cumplir. ¿Y por qué? Porque somos humanos, o porque yo o el otro tiene derecho a eso, entendiendo que yo entiendo lo que es un derecho. ¿Quiénes son los encargados definitivamente? ¿El alcalde de Puente Alto es el encargado de los derechos de Puente Alto? Así es. Dentro de cada país hay instituciones que se encargan de promover estos derechos, pero antes de eso hay organismos internacionales que han establecido, pues, pensando en el occidente, se han agrupado y han dicho, miren, estos son los derechos y nosotros como organismo vamos a velar para que esto se cumpla. En cada país que está asociado a nuestra organización, ¿ya? Es así como está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y está asociada a la OEA, Organización de Estados Americanos, ¿verdad? América. ¿Quiénes están aquí? Hay muchos países, está Estados Unidos, está Chile, entonces están como inscritos en este grupo y este grupo es quien dice o controla, de alguna forma,
y tiene la misión de promoverlos, ¿verdad? En su grupo, de que se deben respetar los derechos humanos, ¿verdad? Si los derechos humanos no son respetados, por ejemplo en Chile, usted puede apelar a esta corte, ¿verdad? Y decir, ¿sabe qué? Esto me está sucediendo y yo siento que el derecho, por ejemplo, a la vida no está siendo respetado conmigo. Entonces usted tiene acceso, no digo que esto sea fácil de hacerlo, pero tiene acceso, tiene a quien reclamarle de que sus derechos no están siendo respetados. Eso es a nivel internacional. Pero cuando nosotros estamos acá en Chile, ¿cierto? Ahí está la OEA. Cuando estamos en Chile, existe un Estado que es Chile, que también tiene organizaciones encargadas de velar de que estos derechos se cumplan. No sé si ustedes recuerdan que en el tema de las protestas, ¿verdad? Habían personas del exterior que eran de organismos de derechos humanos, ¿verdad? Que andaban en las protestas viendo cómo la policía trataba a los manifestantes, ¿verdad? Habían algunos encargados para que no se violaran los derechos humanos. ¿Se recuerdan algo de eso? Unos veedores. Por Sí, tanto, profesor, yo los vi cuando veía las noticias, ellos estaban ahí vestidos de blanco con una esta roja adelante. ya, ellos que eran solamente veedores, ¿verdad? ¿Qué se preocupaban? De ver de que la cosa funcionara en relación a los derechos humanos. Ya, probablemente ellos traían una pauta, ¿verdad? Los derechos que pudiesen ser violados en una protesta. Por ejemplo, si detenían a alguien y le pegaron, la policía le pegó, probablemente estaban violando algún derecho que estaba ahí, o sea, en relación a la golpiza que le estaban dando. Entonces, existen, o sea, organismos internacionales que vienen aquí a Chile y ven si los derechos humanos se están cumpliendo o no. Pero el Estado Chile también tiene organismos, también tiene un grupo de personas que también están viendo de que los derechos dentro de este territorio se estén cumpliendo. ¿Ya? Ahí existen, vamos a ver como 3 o 4 instituciones que son encargadas de, de fiscalizar, ¿verdad? De promover, de hacer recordar que los derechos humanos es lo primordial ante todo. Y finalmente, o sea, hasta ahora tenemos dos grandes instituciones encargadas. Por un lado están las cortes internacionales, organismos internacionales. Segundo, está el Estado de Chile, a través de algunas instituciones que se dedican a eso. Y en tercer momento, es la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de la sociedad en su conjunto, estamos hablando de nosotros. Nosotros también somos parte de esta fiscalización, ¿no? O de este ver de que los derechos humanos se cumplan. Por lo tanto, yo no estoy ajeno. Yo, como Luis Herrera, tengo un deber ante los derechos humanos, ¿verdad? Ver que se cumplan. Cuando no se cumple, ¿qué tengo? Yo también tengo el deber de denunciarlo. ¿Dónde lo denuncio? A las instituciones que el Estado tiene. Y el Estado, ¿verdad? Tiene la obligación de denunciarlo al encargado mayor, ¿no es cierto?, que es un organismo externo, para que se haga justicia. Entonces, uno puede decir, oh, es que lata, tantos momentos, ¿verdad? Pero existen encargados de velar de que estos derechos, ¿verdad?, se cumplan. O se esté respetando el derecho humano. Preguntas, opinión, algún comentario.
¿No? Bien. No, profe. Ya. Esto yo lo saqué de un extracto de la Constitución nuestra. ¿Ya? Esto está escrito en la Constitución. Hay 25 puntos, ¿verdad? Después ustedes lo pueden ver con calma, ¿verdad? Derechos que están escritos en la Constitución Política de Chile, ¿verdad? Usted por ahí, derecho a la protección de salud, derecho a la educación, derecho a la vida, integridad física y psíquica de las personas, igualdad ante la ley, es sujeto a derecho, ¿verdad? Y yo soy sujeto de derecho hasta que se diga lo contrario. Derecho, dice, a presentar peticiones a la autoridad. Esto es decir lo que pienso, ¿verdad? Aquí, ¿ya? Dice, la libertad de trabajo y su protección, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social. Por lo tanto, esto está escrito en nuestra Constitución. Si yo quisiera sacar algo aquí, no puedo. Lo que yo puedo hacer es agregar el número 26. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguien conocía alguno? Bueno, ¿alguien había leído un extracto de la Constitución? Usted puede buscarlo en internet, artículo 19. Entonces, dice, y aquí dice clarito, la Constitución, ahí dice la Constitución, asegura a todas las personas, o sea, esto es ley, y lamentable que suceda lo que sucede en ¿verdad? Todos los días hay fallecidos, todos los días hay asaltos, todos los días hay infinidades de cosas que yo los puedo asociar con algún derecho, ¿verdad? Derecho a la salud, la gente en la lista de espera, Derecho a la la gente en vida. las casas, el derecho a la vida, ¿verdad? El ir a un pedidora me la dan para 2 años más. Entonces, hay una serie de elementos que yo podría contractar con los, ¿cierto? Dice, ¿para qué los tenemos aquí si al final en la práctica parecieran ser no respetados? ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no existan, existen. ¿Ya? Es el gran, yo creo que Profe, pero esa constitución es la que se creó en los 80, que se hizo a puertas cerradas. claro, pero existe, o sea, aquí la Constitución no puede no tener, porque Chile está adscrito a otro grupo que dice que hay que tener los derechos. A esa parte voy. Es verdad que la Constitución, ¿verdad?, anterior se hizo a puerta cerrada y se demoró 7 años aproximadamente, pero no podían dejar afuera esto. Probablemente dejaron, probablemente, yo no lo sé, o habría más derechos, no lo sé. O había menos derechos y colocaron más. ¿Ya? Pero los derechos yo no los puedo eliminar y colocar algo mejor. Lo que yo debo es agregar el otro, el nuevo. Veamos. Ahí. ¿Cómo proteger los derechos humanos? Dijimos que había instituciones, ¿verdad?, en Chile que eran los como encargados en Chile, ¿verdad? Una de las formas de proteger los derechos humanos es saber cuáles son. Yo no puedo proteger lo que no conozco. Entender cuáles son los derechos, al menos acá en nuestra comunidad, ¿verdad?, que es Chile. O leer el listado de derechos humanos, saber cuáles son. Ese es uno de los primeros pasos que yo debo entender. Segundo paso sería, si yo los conozco, puedo decir cuáles se están violando o no. Entonces, la segunda acción que yo puedo hacer es denunciar. Perdón, estamos hablando en lo ideal, ¿ya? De hecho, si yo denuncio, no sé, porque mi vecino vende droga, yo me meto en problemas, ¿verdad?
Entonces, es complejo. Yo puedo decir, denunciar a alguien que está infringiendo los derechos humanos. Es difícil, ¿verdad? La tercera acción tiene que ver con promoverlos, ¿cierto? Hacerle publicidad a los derechos humanos, ¿ya? Para que se entienda que existen ciertas reglas que no se deben infringir. Por lo tanto, tengo 3 acciones que yo puedo colaborar, en realidad, ¿no es cierto? Uno intenta a los hijos, ¿verdad?, que sean respetuosos, que respeten al otro, que pida permiso. Yo creo que los primeros a quienes nosotros, o sea, debiésemos hacerlos partícipes de esto es a las familias cercanas, ¿verdad? Hijos, hermanos, ¿verdad? Para que conozcan los derechos que tienen. Sin olvidar, ¿cierto?, y recordar que cada derecho contrae o trae en sí misma una obligación, ¿ya? En Chile tenemos algunas instituciones que llevan bastantes años que están como tratando de promover, denunciar, ¿verdad? Demostrar los derechos humanos. Tenemos, por un lado, una corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo, CODEPU se llama, que nace en los 80. Tenemos la Vicaría de la Solidaridad. ¿Ah? Esta fue creada por Raúl Silva Enrique, no sé, aproximadamente los 60, aproximadamente, más o menos. Por lo tanto, ya hace mucho tiempo de que en Chile existían personajes, ¿verdad?, de algunas instituciones que estaban velando por esto. Ellos veían venir que venía una ola de derechos que había que hacerlos, había que publicarlos, había que darlos a conocer. Y la vicaría en su momento fue como la gente iba a hablar allá, ¿verdad? Y ellos eran los encargados como de la voz del pueblo. Existe una FASIC, ¿verdad?, en el año 75, que tiene que ver con las iglesias cristianas, que también son encargadas de promover esto de los derechos humanos, denunciar. Y tenemos Amnistía Internacional. Esta nace, ustedes ven, en los 60. En los 60 estábamos en plena Guerra Fría. Por lo tanto, ya habían indicios o había un listado que estaba como en el camino ya de generar un listado más grande de derechos para las personas. Por lo tanto, estas instituciones, ¿verdad? Tenemos 3 aquí en Chile, y la Amnistía Internacional, había más oficinas que un lugar que haya sido una institución propia del Estado, ¿ya? Pero existía. ¿Cuál es la misión o cuál era la misión de ellos? Es promover, denunciar y dar a conocer los derechos humanos. ¿Cuál es el derecho que se ve aquí? ¿Lo pueden ver? ¿Qué derecho está plasmado en esta imagen? No se ve nada, profesor. ¿Verdad? Profe, no hay ni una imagen, se ve lo que puso al principio nomás. Sí, profe, dice? la pantalla en negro. ¿Y ahí? No, todavía no. Ahí. Ah, pero ¿cómo yo los veo? Ah, perdón. Sí. No se ve ninguna de... ¿Y ahí? Sí, se ve donde dice cómo se resguardan los derechos humanos. ¿Cómo se resguardan los derechos humanos, profe? Solamente esa.
Oh, encargados, Yo organización. no veo eso, profe. Eso es a lo que ver, se a ver, ve. a ver. Sigo viendo la primera Me imagen. me sale solamente Ah, a la mí no se pantalla me ve en negro, nada, mira. está la pantalla negra. Su pantalla. Mire, voy a dejar de, a ver, es que quiero, yo iba como a ver, ahí vamos a ver. Eh, Ahí, Ahí sí. Ahí sí, profe. Ahora sí. Esta es la Constitución y los derechos humanos. ya, ya. Yo pensé que estaba mostrando, ustedes no me dijeron nada. Ya, bien. De esto que, ¿pueden ver cómo proteger los derechos humanos? ¿Pueden ver esta imagen? Sí, sí se ve. Sí, profe. Ya. Yo le hablaba. Ahí recién está cuando yo estaba- apareciendo. ya, cuando Ahí yo recién hablaba, aparece. esto aparecía. Yo estoy en blanco. No, profe, no No aparecía. se veía negro. Solo estaba la pero- diapositiva al principio. Ya, mire, pero ¿por qué a algunos sí se les ve y a otros no? Sí. Ya, si se le ve a uno que se les vea, yo creo que el problema es de los aparatos. Si no se le ve a ninguno, podría ser yo. Pero si a alguien se le ve aquí, ya, yo le hablaba, mire, de cómo proteger los derechos, ¿verdad? Y de las instituciones encargadas en Chile. Yo le contaba de que había que conocer los derechos para poder protegerlos. Decía yo que las denuncias del incumplimiento de los derechos humanos es una forma de ayudar a la promoción de los derechos humanos. ¿Ya? Y ahora sí, ¿se escucha? Disculpen por el grito de mi Sí, hijo. profe, yo escucho. Ya, bien. Y comentaba de que habían en Chile habían ciertas organizaciones que se habían creado con este fin de proteger y hacer valer y promover los derechos humanos. Y dentro de esto estaba la CODEPU, ¿verdad? Que se fundó en los 80, estaba la Vicaría de la Solidaridad, creada aproximadamente en los 60 por este párroco curita, ¿verdad? Este sacerdote. La vicaría tiene que ver con la Iglesia Católica y esta FASIC tiene que ver con las iglesias evangélicas, ¿ya? Que también ellos generaron una especie de institución para promover y denunciar los derechos humanos. Y en el 61, ¿verdad? Amnistía Internacional, que tenía oficinas acá en nuestro país. Por lo tanto, hay instituciones en Chile en la cual yo podía de alguna forma acercarme en caso de que estuviesen violando los derechos humanos. ¿Ya? Hay algunas que sí funcionan, están funcionando todavía. ¿Ya? Y aquí esta imagen. ¿Se puede ver esta imagen ahora? Sí. Sí, ¿Qué profe. Sí, son? profe. Sí, Sí, se ve. profe. Son casas. Es casa, ¿verdad? Un derecho fundamental, Sí, son un casas. derecho a la vivienda, ¿verdad? Eso, Derecho al trabajo. Minería, profe. derecho, minería, derecho al Minería. trabajo. Y eso. Aquí sí que, aquí hay muchas versiones. Dos imágenes. El deporte. Al deporte, ya estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Yo lo asocié A la al fútbol. libertad deporte. podría ser. Ya, uno, la libertad. Yo el deporte lo asimilo como Igualdad. derecho a la salud. Ya, salud, ya. ¿Y qué Porque pasará con esto? uno con deporte igual es más saludable. ¿Sí? Ya. ¿Alguien puede decir algo en relación a esto? Que parece una cruz así, árboles, cielo limpio, un Yo lo veo lago, como un parque. ya, un Al aire parque. libre. Ya, ¿qué significará? Derecho a la diversión.
Ya, diversión yo lo puedo tomar como el deporte, divertirme. Ya, este tiene, yo lo coloqué aquí pensando el derecho a tener un aire, un ambiente sano, en el sentido del medio ambiente. Ya, yo tengo derecho a vivir en un espacio libre de smog. Sí, Aunque, profesora, respirar aire libre y limpio. claro, ¿verdad? Uno puede decir, pero que no se puede. Probablemente no se pueda, pero tengo derecho. El derecho no se me quita porque no se cumple. Es que no se cumple nomás. ¿Ya? No se pierde porque no se cumple. Es que no se cumple. Entonces yo lo puse por esa fue la intención. Aire limpio, respirar aire puro, que nos está costando mucho últimamente. Y no sé hasta cuándo. Y para finalizar, algunas características de estos derechos, es recordarlo, yo sé que lo habíamos visto antes, los derechos humanos tienen características que no se las puede sacar los derechos humanos, son así. Ya, una de las características es que es para todos, eso lo habíamos comentado, para todos, todos los que nacen en este planeta tienen derechos, de los seres humanos, ¿verdad? Yo no puedo hacerlos valer a medias. No los puedo desintegrar. No lo puedo dividir. Hoy día y mañana, no, el próximo mes una parte de los derechos y la... No, son indivisibles. Son o no son. Son o no los respeto. ¿Ya? Porque el no ser no está permitido en los derechos. Son dinámicos, nosotros habíamos hablado de que dinámico significa que se van modificando o se van agregando nuevos porque la sociedad va cambiando. ¿Ya? Probablemente cuando se inició esto